Cada día, el niño dejaba un plato de comida para un hombre sin hogar en un banco del parque local. Pero un día en particular, cuando regresó, vio a un millonario rodeado de guardaespaldas. El mundo aún dormía cuando unos piececitos descalzos tocaron el frío suelo del apartamento en la calle del Sol, número 15. Diego, de apenas 5 años, se movía en silencio hacia la ventana del salón, guiado por la primera luz del día que comenzaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Era una rutina que había comenzado hacía apenas unas semanas, despertarse incluso antes que su abuela, solo para observar el parque que se extendía 3 pisos más abajo. Con deditos pequeños y ansiosos, apartó suavemente la gastada cortina. Sus ojos marrones buscaron de inmediato la figura solitaria, que como siempre, ya ocupaba el banco verde musgo bajo la gran higuera. El hombre estaba allí, tan quieto como el árbol que lo cobijaba, su abrigo marrón desvaído mezclándose con las sombras de la madrugada. Diego llamó una voz suave a sus espaldas, llena de somnolencia y preocupación maternal. ¿Ya despierto, mi cielo? El niño se giró hacia su abuela, sus ojos brillando con esa intensidad matutina que solo los niños parecen poseer. Ha llegado primero otra vez, abuela. Elena se acercó a la ventana, sus zapatillas deslizándose ligeramente por el suelo. La edad había pintado su cabello de plata, pero su movimiento aún conservaba la gracia de quien ha dedicado su vida a cuidar de otros. Colocó una mano suave sobre el hombro de su nieto, observando la escena familiar de abajo. El apartamento en el que vivían era modesto, situado en un edificio antiguo que había visto días mejores. Las paredes, aunque limpias, mostraban signos de la edad con pequeñas grietas y pintura desconchada, pero Elena había transformado cada rincón en un hogar acogedor. Los coloridos dibujos de Diego adornaban las paredes como si fueran obras de arte de galería, y plantas bien cuidadas ocupaban los alféizares, dando vida al sencillo espacio. «Abuela», comenzó Diego, su voz adquiriendo ese tono serio que usan los niños cuando están a punto de decir algo importante. Él nunca desayuna. Elena parpadeó, sorprendida por la observación. Era cierto, en todas las mañanas que habían observado al misterioso ocupante del banco, nunca lo habían visto con ningún tipo de comida. Simplemente se sentaba allí durante horas, apenas moviéndose. ¿Cómo lo sabes, cariño? Lo observo todos los días, respondió Diego, como si fuera lo más obvio del mundo. Y la señorita Elena dijo que el desayuno es la comida más importante. Dijo que nuestro cuerpo es como un coche y necesita combustible para funcionar. Elena sonrió ante la simple, pero efectiva analogía. Su nieto estaba creciendo, absorbiendo el mundo a su alrededor con una curiosidad insaciable y un corazón en constante expansión. «¿Sabes, abuela?», continuó Diego, ahora presionando la nariz contra el cristal y dejando una pequeña marca de vaho. «Creo que debe tener mucha hambre». El comentario quedó suspendido en el aire de la mañana como una nube pesada. Elena sintió que se le encogía el corazón. Como abuela, conocía demasiado bien el peso de asegurarse de que hubiera suficiente comida en la mesa. Su pequeña pensión apenas cubría lo básico y a menudo se saltaba comidas para garantizar que Diego siempre tuviera suficiente. ¿Podemos darle algo de comida? La pregunta llegó de repente, acompañada de esa mirada que Elena conocía tan bien. Ojos grandes, cejas ligeramente arqueadas y un sutil temblor en el labio inferior. Era la mirada que Diego ponía cuando algo realmente le importaba. Elena dudó, su mente calculando rápidamente el ya ajustado presupuesto mensual, las facturas pendientes, la necesidad de comprar nuevo material escolar para Diego. Pero había algo en la expresión de su nieto, una mezcla de esperanza y determinación que le recordó su propia infancia, las lecciones de generosidad que su madre le había enseñado incluso en los tiempos más difíciles. «Por favor, abuela», insistió Diego, ahora agarrando el dobladillo de la bata de Elena con sus manitas. La señorita Elena también dijo que debemos ayudar a la gente que lo necesita.
Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, que rápidamente ocultó apartando unos mechones de pelo rebeldes de la cabeza de su nieto. «Sí, mi amor, podemos prepararle algo». El rostro de Diego se iluminó como un pequeño sol y abrazó las piernas de su abuela con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. «Gracias, abuela. ¿Puedo ayudar a hacer el desayuno?» «Por supuesto que puedes», respondió Elena, sintiendo ya su corazón calentarse con la emoción de su nieto. «Vamos a la cocina». La diminuta cocina del apartamento se llenó rápidamente de vida y movimiento. Diego se subió a su taburete especial, un regalo que Elena le había hecho, pintado de azul claro con pequeñas estrellas amarillas. Era su puesto de observación y su percha para ayudar en la cocina. «¿Qué vamos a hacer, abuela?» Elena abrió la nevera, comprobando mentalmente lo que tenían. «¿Qué tal unos huevos revueltos? También tenemos pan para tostar». «Y café», añadió Diego con entusiasmo. «Los mayores necesitan café por la mañana, siempre lo dices». Elena se rió suavemente. «Sí, café también». Juntos crearon una pequeña sinfonía matutina. El borboteo del agua para el café, el pan saltando en la tostadora, las tazas tintineando al ser colocadas. Diego insistió en cascar los huevos, lo que provocó que algunos trozos de cáscara acabaran en el bol, que Elena pescó discretamente cuando él no miraba. «Abuela», dijo Diego, observándola remover los huevos en la sartén, «¿crees que le gustará?» «Estoy segura de que sí, mi amor. La comida hecha con cariño siempre sabe especial». Mientras preparaban el desayuno, Elena notó cuán totalmente absorto estaba su nieto en la tarea, con la lengua asomando por la comisura de la boca, mientras colocaba con cuidado las rebanadas de pan tostado en el plato. Había una seriedad en sus acciones que contrastaba con su habitual energía infantil. «Todo listo», anunció Diego cuando terminaron de montar la comida. El plato contenía huevos recién revueltos, 2 rebanadas de pan tostado y una naranja que Diego insistió en incluir porque la fruta es importante. Un termo de café completaba el menú. Elena ayudó a Diego a abrigarse bien para su misión. Era una mañana fresca de otoño y se aseguró de que llevara su abrigo azul favorito y la bufanda que ella le había tejido. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, cariño?», preguntó una última vez, ajustando la bufanda alrededor de su cuello. Diego asintió con determinación. «Estoy seguro, abuela. Nadie debería pasar hambre». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse de nuevo. ¿Cómo podía un niño tan pequeño tener un corazón tan grande? Momentos como estos la hacían agradecer la oportunidad de criar a su nieto, a pesar de todas las dificultades que enfrentaban. Su primer encuentro con el hombre del parque fue un momento que Elena recordaría para siempre. Observando ansiosamente desde la ventana, Diego cruzó con cuidado el Parque del Retiro, equilibrando el plato cubierto con papel de aluminio y el termo de café. Su pequeña figura parecía aún más diminuta junto a las macetas y los árboles. El hombre no se movió cuando Diego se acercó. Permaneció sentado, con la cabeza gacha, las manos apoyadas en el regazo. De cerca, Diego pudo ver que el abrigo marrón estaba más desgastado de lo que parecía desde la ventana del apartamento, con pequeños parches en las mangas y botones faltantes. «Buenos días», dijo Diego, su voz clara y segura cortando el silencio de la mañana. «Le he traído el desayuno». Durante un tenso momento no pasó nada. El hombre permaneció inmóvil, como si no hubiera oído. Diego miró brevemente hacia la ventana del apartamento, donde Elena le hizo un gesto de ánimo. «Son huevos revueltos», continuó Diego, colocando el plato y el termo con cuidado en el banco junto al hombre. «Mi abuela hace los mejores huevos revueltos del mundo. También hay una naranja, porque la fruta es importante para la salud». Finalmente, hubo movimiento. El hombre giró la cabeza ligeramente, sus ojos se encontraron con los de Diego brevemente antes de volver al suelo. No habló, pero su mano derecha se movió lentamente hacia el plato, tocándolo como para confirmar que era real. Diego sonrió,
sintiendo que había logrado algo importante. «Mañana traeré más», prometió antes de darse la vuelta y correr de regreso al edificio, donde Elena lo esperaba en la puerta. «Lo cogió, abuela», exclamó Diego tan pronto como entró, sus ojos brillando de emoción. «Me miró». Elena abrazó a su nieto, su corazón rebosante de orgullo. «Ah, fuiste tan valiente, mi amor». Así comenzó una rutina que se convertiría en la pieza central de las mañanas en aquel apartamento. Diego se despertaba antes de que sonara la alarma, ansioso por empezar a preparar el desayuno. Elena ajustaba su presupuesto como podía, a veces aceptando encargos extra de pasteles y tartas para asegurarse de que siempre hubiera algo que compartir. El menú variaba según lo que tuvieran. A veces solo pan con mantequilla y café. Otras veces lograban incluir fruta o incluso un trozo de tarta que Elena había horneado para vender. Diego insistía en ayudar en cada detalle, desde elegir qué servir hasta montar el plato. El hombre nunca hablaba, pero Diego comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Sus manos ya no temblaban tanto cuando cogía el plato, y ocasionalmente levantaba un poco más la cabeza cuando oía pasos acercándose. En raras ocasiones, incluso había un breve contacto visual. Una semana después de comenzar su misión, Diego tuvo una nueva idea durante el desayuno. «Abuela», dijo, masticando su tostada pensativamente, «¿puedo hacerle un dibujo?» Elena sonrió sirviéndole más leche. «Creo que es una idea maravillosa, cariño». Esa noche, Diego se dedicó a su obra de arte con toda la seriedad que pudo reunir. Usando ceras de colores, dibujó 3 figuras. Él mismo, reconocible por el abrigo azul, su abuela con el pelo plateado y un delantal, y el hombre del parque, todos cogidos de la mano bajo un sol sonriente. En la parte superior de la página, escribió con su torpe letra infantil: «Amigos». A la mañana siguiente, junto con el desayuno habitual, Diego dejó su dibujo cuidadosamente doblado junto al plato. «Hice esto para usted», dijo, su voz temblando ligeramente de nervios. Fue la primera vez que el hombre tomó algo directamente de las manos de Diego. Sus dedos, aún temblorosos, desdoblaron el papel con cuidado. Durante un largo momento, se quedó mirando el dibujo, y Diego podría haber jurado que vio un tipo diferente de luz en sus ojos. A partir de ese día, cada desayuno venía con un regalo especial. A veces un nuevo dibujo, otras veces una simple nota con palabras que Diego estaba aprendiendo en la escuela, o pequeñas flores que recogía por el camino. El hombre guardaba cada uno de ellos en el bolsillo de su abrigo marrón con el mismo cuidado que mostraba al recibir la comida. Elena observaba todo esto con una mezcla de orgullo y preocupación. Notó cómo su nieto había cambiado desde que comenzó su misión de bondad. Diego, que siempre había sido un niño dulce, había desarrollado una sensibilidad aún mayor hacia las necesidades de los demás. En la escuela, la maestra comentó cómo había comenzado a ayudar a los compañeros que tenían dificultades, compartiendo su almuerzo u ofreciendo apoyo durante las actividades. La mañana se convirtió en el momento más preciado del día para Diego. Prácticamente saltaba de la cama cuando oía la alarma de su abuela, ansioso por empezar a preparar el desayuno. A veces, Elena lo encontraba ya en la cocina, alcanzando los ingredientes de los estantes más bajos. «Tranquilo, pequeño», le decía con cariño, ayudándolo a subirse a su taburete. «Tenemos tiempo». El Parque del Retiro, que antes era solo otro lugar del barrio, se convirtió en el escenario de una historia silenciosa de compasión y conexión humana. Los vecinos comenzaron a notar la inusual rutina del pequeño Diego y su misterioso amigo. Algunos miraban con desconfianza, otros con admiración, pero todos se sentían conmovidos de alguna manera por la determinación del niño de ayudar a un extraño. Una mañana particularmente fría, Diego insistió en llevar una manta extra de su cama. «Debe estar helado, abuela», argumentó, sus grandes ojos suplicando permiso. Elena dudó solo un momento antes de ayudarlo a doblar la manta de manera que pudiera llevarla junto con el desayuno. Observó desde la ventana
cómo Diego se acercaba al banco, incluso con más cuidado de lo habitual. «Le he traído esto para que no pase frío», dijo, colocando la manta después de dejar el desayuno en su lugar habitual. El hombre miró la manta durante un largo momento antes de extender la mano para cogerla. Sus dedos rozaron ligeramente los de Diego durante el intercambio, y el niño notó lo fríos que estaban. «Gracias», dijo el hombre, su voz áspera y baja, casi un susurro. Fue la primera palabra que Diego le había oído decir en todas esas semanas. El niño se quedó allí, atónito por un momento, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la alegría. Su rostro se iluminó con una sonrisa tan brillante que podría haber calentado todo el parque. «De nada», respondió con entusiasmo, antes de correr de vuelta a casa para contarle a su abuela este emocionante acontecimiento. Elena escuchó el animado relato de Diego sobre la primera palabra del hombre con una sonrisa en el rostro, pero también con una punzada de preocupación en el corazón. Cuanto más tiempo pasaba, más preguntas tenía sobre este hombre misterioso. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Tenía familia? ¿A dónde iba cuando no estaba en el banco? Los días siguientes trajeron pequeños cambios, casi imperceptibles para cualquiera que no prestara atención. El hombre comenzó a levantar más la cabeza cuando oía los pasos de Diego acercándose. Sus ojos, antes siempre en el suelo, ahora se desviaban ocasionalmente hacia el rostro del niño, mientras éste hablaba de su día en la escuela o de sus últimos dibujos. Una mañana, después de un mes de esta nueva rutina, Diego llegó a casa de la escuela especialmente emocionado. «Abuela, abuela, mi maestra nos enseñó algo nuevo hoy». Elena, que terminaba de ordenar la cocina, sonrió a su nieto. «¿Qué fue, mi amor?» «Dijo que a veces la gente se siente triste porque se siente sola», explicó Diego, subiéndose a la silla de la cocina, «y un amigo puede hacer que la tristeza se vaya». Elena se detuvo en lo que estaba haciendo, intuyendo hacia dónde se dirigía su nieto. «Eso es cierto, cariño. Así que», continuó Diego, su voz adquiriendo ese tono serio que usaba para sus grandes ideas, «creo que tenemos que ser más que solo personas que le llevan comida. Tenemos que ser sus amigos». La simplicidad y profundidad de la conclusión de Diego conmovieron a Elena. Se acercó a él y le besó la coronilla. «Tienes un corazón de oro, mi amor». A la mañana siguiente, Diego pidió salir aún más temprano de lo habitual. Junto con el desayuno de siempre y su dibujo diario, llevaba algo especial, un pequeño coche de juguete rojo, su favorito. Cuando llegó al banco, el hombre estaba allí, esperando, con la cabeza levantada, una vista que llenó de alegría el corazón de Diego. «Buenos días», dijo Diego, colocando el desayuno en el lugar habitual. «He traído algo para que lo veas». Se sentó en el banco junto al hombre, algo que había comenzado a hacer ocasionalmente, y le mostró el coche de juguete. «Este es Veloz. Es muy especial porque fue un regalo de mi papá antes de que se fuera a vivir con Los Ángeles». El hombre se giró ligeramente para mirar el juguete, y por primera vez Diego vio algo diferente en sus ojos, una especie de reconocimiento, tal vez incluso comprensión. «¿Rojo?», dijo el hombre, su voz un poco más firme que antes. «Sí», respondió Diego emocionado, «es el coche más rápido del mundo. ¿Quieres ver?». Y allí mismo, en esa fresca mañana de otoño, sucedió algo extraordinario. Diego comenzó a empujar el coche de juguete por el banco, haciendo ruidos de motor con la boca, y por un breve instante, tan breve que Elena, observando atentamente desde la ventana, podría habérselo perdido, una pequeña sonrisa apareció en el rostro del hombre. Fue en ese momento que Elena comprendió realmente lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de llevar comida a alguien necesitado, se trataba de la conexión humana en su forma más pura y simple. Se trataba de un niño de 5 años que, con su bondad natural y su corazón abierto, estaba devolviendo lentamente la luz a la vida de alguien que parecía perdido en las sombras. Las semanas se convirtieron en un mes, y la rutina se solidificó en algo sagrado.
Diego desarrolló nuevos mini rituales dentro del ritual general. Los lunes llevaba dibujos coloridos. Los miércoles, pequeñas historias que inventaba con la ayuda de Elena. Los viernes siempre se las arreglaba para añadir algo especial al desayuno, como un trozo de tarta que su abuela hacía para vender. El hombre permanecía mayormente en silencio, pero sus palabras, aunque escasas, comenzaron a llegar con más frecuencia. Bueno, gracias. Niño. Amable. Diego atesoraba cada palabra como una joya preciosa, recitándoselas a Elena cada noche antes de dormir. Elena, por su parte, se adaptó por completo a la nueva rutina. Comenzó a trabajar algunas horas extra, horneando tartas por encargo, asegurándose de que siempre hubiera algo especial para compartir. El presupuesto seguía siendo ajustado, pero descubrió que la felicidad de Diego y la lenta pero evidente transformación del hombre valían cada sacrificio. Cuando el primer mes de este inesperado viaje llegaba a su fin, Elena observó a su nieto dormir plácidamente, agotado después de otro día de sumisión de bondad. Junto a su cama yacía su dibujo para la mañana siguiente, una colorida escena del parque con él y el hombre misterioso jugando con el coche de juguete rojo bajo un sol sonriente. Elena sabía que algo especial estaba sucediendo, algo que escapaba a su completa comprensión. Su pequeño nieto, con su bondad instintiva y su inocente perseverancia, no solo estaba alimentando a un extraño, estaba nutriendo un vínculo que trascendía las palabras y las circunstancias. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, el apartamento en la calle del Sol descansaba en paz. Sus ocupantes, sin saber que sus pequeños actos de bondad estaban a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que cambiarían no solo sus vidas, sino las de todos a su alrededor. Diego se durmió esa noche soñando con coches de juguete rojos y sonrisas tímidas, mientras que en un banco del parque, oculto por la oscuridad de la noche, un hombre se aferraba a un dibujo arrugado, sus ojos mostrando finalmente un atisbo de esperanza que había estado ausente durante demasiado tiempo. Era una mañana particularmente fría cuando Diego notó por primera vez el reloj. El sol apenas se había asomado por el horizonte y sus manitas agarraban con fuerza el plato del desayuno mientras caminaba hacia el banco de siempre. El hombre estaba allí, como siempre, pero algo en la forma en que se movía llamó la atención del niño. Un destello dorado que asomaba por la manga deshilachada de su abrigo. ¡Qué bonito!, exclamó Diego, con los ojos fijos en el reloj que brillaba en la muñeca del hombre. El objeto desentonaba por completo con el resto de su apariencia. Era un reloj elegante, con detalles dorados y una correa de cuero que, aunque desgastada, todavía parecía sofisticada. Contrastaba fuertemente con el abrigo remendado y los pantalones descoloridos que siempre llevaba. El hombre pareció notar la mirada de Diego e instintivamente se bajó la manga para cubrir el reloj, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad del niño ya estaba despierta. «Mi papá también tenía un reloj», comentó Diego, sentándose al lado del hombre como solía hacer ahora. «La abuela lo guarda en una caja especial. Dice que algún día será mío». El hombre levantó la vista ligeramente, algo que rara vez hacía. Su mirada se posó en su propia muñeca y por un momento una profunda confusión cruzó su rostro. Sus dedos tocaron el reloj con vacilación, como si no reconociera el objeto. Desde la ventana del apartamento, Elena observaba la escena con atención. En los últimos días había notado cambios sutiles en el comportamiento del hombre misterioso. A veces era como si despertara de un trance, mirando a su alrededor como si viera el parque por primera vez. En otros momentos, sus ojos brillaban con una claridad que pronto se desvanecía, como una vela parpadeando en el viento. Carmen, el nombre se deslizó de los labios del hombre en un susurro tan bajo que Diego casi no lo oyó. «¿Quién es Carmen?», preguntó el niño con inocencia. El hombre no respondió. Sus ojos estaban de nuevo fijos en algún punto distante, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el café que Diego le había traído. Al día siguiente, en el desayuno,
Diego no podía dejar de pensar en el reloj y el nombre que había oído. «Abuela», preguntó, mordisqueando su tostada, ¿por qué alguien con un reloj tan bonito se sentaría solo en el parque? Elena hizo una pausa en su lavado de platos, pensativa. Era una pregunta perspicaz, especialmente viniendo de un niño de 5 años. A veces, mi amor, la gente no solo pierde su camino en la ciudad, sino que también se pierde a sí misma por dentro. Diego frunció el ceño, tratando de entender. ¿Como cuando me perdí en el supermercado? Algo así, dijo Elena con una sonrisa, secándose las manos en el delantal. Pero cuando nos perdemos por dentro, puede ser más difícil encontrar el camino de vuelta. En el parque, los vecinos comenzaban a notar la inusual amistad entre el pequeño Diego y el hombre misterioso. La señora Carmen, que vivía en el edificio de al lado, a menudo detenía a Elena en la calle para expresar su preocupación. ¿No es peligroso dejar que el niño se acerque tanto a un extraño?, preguntaba, su voz cargada de preocupación. Pero Elena había aprendido a confiar en sus instintos y en los de Diego. Había algo en los ojos del hombre, incluso en sus momentos más distantes, que no transmitía peligro, sino una profunda tristeza. Una mañana, mientras Diego dejaba el plato de desayuno habitual, oyó al hombre murmurar lo que parecía una dirección. Avenida de la Palmera, 1542, oficina en el 10º piso. ¿Trabaja usted allí?, preguntó Diego, curioso. El hombre parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño. Miró a Diego con sorpresa, como si no esperara encontrar a nadie allí. Luego, lentamente, negó con la cabeza y volvió a su silencio habitual. Elena comenzó a tomar notas discretas. Cada nombre y dirección que Diego decía haber oído, ella lo anotaba cuidadosamente en un pequeño cuaderno. Había algo en la manera del hombre, los momentos de lucidez, el reloj caro, las direcciones que murmuraba, que sugería una historia mucho más complicada de lo que parecía. «Miguel. Necesito recoger a Miguel de la escuela», murmuró el hombre en otra ocasión, sus dedos tamborileando nerviosamente en el banco. «¿Quién es Miguel?», preguntó Diego mientras desenvolvía el pan con mantequilla que había traído. «¿Es su amigo?». El hombre miró a Diego con una intensidad que el niño nunca había visto antes. Por un breve instante, sus ojos parecieron enfocados y claros. Mi hijo», susurró antes de que esa familiar nubosidad volviera a su mirada. Diego corrió a casa ese día, rebosante de emoción por la nueva información. «Abuela, abuela, tiene un hijo, se llama Miguel». Elena añadió el nombre a su creciente lista. Una sensación de urgencia se apoderó de su corazón. Había una familia en alguna parte, gente que podría estar buscando a este hombre. Los días siguientes trajeron más fragmentos del pasado. Ocasionalmente, el hombre miraba la hora en su reloj con una expresión de pánico, murmurando sobre reuniones importantes o compromisos atrasados. Otras veces permanecía completamente quieto, excepto por sus dedos que rozaban suavemente el reloj como un talismán. Impulsado por la curiosidad infantil, Diego seguía haciendo preguntas inocentes. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Le gustan los coches de juguete como a mí? Las respuestas, cuando llegaban, eran vagas o confusas. A menudo se interrumpían a mitad de la frase. Una tarde, mientras Elena doblaba la ropa junto a la ventana, vio algo que la dejó sin aliento. El hombre se levantó de su banco, algo que rara vez hacía durante el día, y comenzó a caminar en círculos, mirando repetidamente su reloj. Sus labios se movían rápidamente e incluso desde la distancia pudo ver su agitación. Diego, que estaba jugando en el parque en ese momento, se acercó a él sin miedo. Elena observó, tensa, cómo su nieto tomaba suavemente la mano del hombre y lo guiaba de regreso al banco. El hombre lo siguió como un niño perdido, con pasos inseguros pero confiando en el pequeño guía. «Está bien», oyó la voz clara de Diego. «A veces yo también me confundo. Pero la abuela dice que todo mejora después de respirar hondo 3 veces». Sorprendentemente, el hombre siguió las instrucciones del niño.
Sentado en el banco, respiró hondo 3 veces, sus hombros relajándose visiblemente con cada exhalación. Esa noche, después de acostar a Diego, Elena se sentó a la mesa de la cocina con su pequeño cuaderno. Releyó cada detalle que había registrado: el reloj de oro, los nombres Carmen y Miguel, la dirección en la Avenida de la Palmera, las menciones a reuniones y compromisos importantes. ¿Quién eres?, se murmuró a sí misma, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen más clara en su mente. Al día siguiente, Diego no solo trajo el desayuno habitual, sino también uno de sus coches de juguete favoritos. «A veces, cuando estoy triste, jugar me hace sentir mejor», le explicó al hombre, que miró el juguete con una expresión distante. «A Miguel también le gustaban los coches de juguete», dijo el hombre en voz baja, sus dedos tocando ligeramente el juguete. «¿Miguel es su hijo?», intentó Diego de nuevo, esperanzado de obtener más información. Pero el momento de claridad había pasado, y el hombre volvió a su estado contemplativo, con la mirada perdida. El coche, sin embargo, permaneció en sus manos, sus dedos trazando ocasionalmente las ruedas con un cuidado casi reverente. Elena observó la escena con el corazón encogido. Estaba cada vez más convencida de que este hombre no era un simple indigente que se había instalado en su parque. Había una historia de vida allí, una vida interrumpida, una familia que podría estar buscándolo desesperadamente. Mientras observaba a su nieto interactuar con el hombre misterioso, Elena se hizo una promesa silenciosa. Averiguaría la verdad sin importar cuánto tiempo le llevara. Por Diego, que había abierto su corazón tan completamente a este extraño, y por el propio hombre, que parecía estar luchando por encontrar el camino de regreso a través de la niebla de su mente. El reloj dorado seguía brillando en la muñeca del hombre, un testimonio silencioso de una vida anterior, guardando secretos que poco a poco iban saliendo a la superficie a través de ecos del pasado. El sol luchaba por abrirse paso entre las densas nubes esa mañana, cuando Diego hizo su descubrimiento más intrigante sobre el hombre del parque. Como siempre, se acercó con el desayuno cuidadosamente preparado, sus pequeños pasos resonando en el parque aún somnoliento. El hombre ocupaba su lugar habitual en el banco verde musgo, pero algo más llamó la atención del niño: un brillo dorado que asomaba por la manga gastada del abrigo marrón. «¡Qué reloj más bonito!», exclamó Diego, con sus grandes ojos fijos en el objeto que adornaba la muñeca del hombre. Era un contraste chocante con el resto de su apariencia. El reloj era claramente un artículo de lujo, detallado en oro, con una correa de cuero que, aunque desgastada, aún conservaba su elegancia original. Chocaba por completo con el abrigo remendado, los pantalones descoloridos y los zapatos gastados. El hombre pareció despertar de su habitual letargo ante el comentario. Sus ojos, típicamente distantes y desenfocados, se fijaron en el reloj con una repentina intensidad. Sus dedos temblaron ligeramente mientras tocaba la esfera dorada, como si intentara reconocer algo familiar en un mar de recuerdos confusos. «Las 3, reunión importante», murmuró, su voz ronca por la falta de uso. «Carmen estará esperando». Diego inclinó la cabeza, curioso. «¿Quién es Carmen?». La pregunta inocente pareció atravesar alguna barrera invisible. El hombre levantó la mirada, encontrando los ojos de Diego con una claridad momentánea que sorprendió al niño. Por un instante hubo reconocimiento en su mirada, como si realmente viera a Diego por primera vez. «¿Carmen?», repitió, más suavemente esta vez. Pero la siguiente palabra se perdió mientras sus ojos se nublaban de nuevo, la familiar niebla de confusión descendiendo como una cortina sobre su rostro. Sus manos volvieron a caer sobre su regazo y su mirada se desvió una vez más. Desde la ventana del apartamento, Elena observaba con creciente preocupación. En los últimos días había notado momentos de claridad más frecuentes en el hombre misterioso.
A veces parecía salir de un trance, mirando a su alrededor como si viera el parque por primera vez. En otros momentos, sus ojos brillaban con una comprensión que pronto se desvanecía, como una vela parpadeando en el viento. Avenida de la Palmera, 1542, murmuró el hombre en otra ocasión, sus dedos tamborileando nerviosamente en el banco. Suite 13. Presentación a la Junta. Diego, que estaba dejando el plato del desayuno a su lado, lo absorbió todo con la curiosidad natural de un niño. Para él, estos momentos eran como piezas de un rompecabezas que aún no entendía, pero que instintivamente sabía que eran importantes. Los vecinos del parque comenzaron a notar y comentar la inusual amistad que se estaba formando entre Diego y el hombre misterioso. La señora Carmen, del edificio de al lado, a menudo abordaba a Elena en la entrada del mercado para compartir su preocupación. Elena, querida, decía, su voz baja y llena de aprensión, ¿no te preocupa dejar que Diego se acerque tanto a... bueno, un extraño? Elena entendía la preocupación, pero algo en su corazón no le permitía interferir en la misión que Diego se había autoimpuesto. A veces, Carmen, tenemos que confiar en el instinto de un niño. Diego ve algo en él que quizás los adultos no podemos ver. De hecho, Diego parecía tener un don especial para sacar a relucir los momentos de claridad del hombre. Sus preguntas inocentes y su presencia inquebrantable parecían anclar al hombre a la realidad, aunque solo fuera brevemente. ¿Tiene usted familia?, preguntó una mañana mientras compartía un trozo de tarta que Elena había horneado. El hombre levantó la vista de su café, un destello de emoción cruzando su rostro. «Miguel», dijo, su voz temblando ligeramente. «Necesito recoger a Miguel de la escuela». «¿Quién es Miguel?», presionó Diego suavemente. «Mi hijo», respondió el hombre, antes de que sus ojos se perdieran de nuevo en el vacío. Elena mantenía un pequeño cuaderno, anotando cada detalle. Nombres, direcciones, referencias a reuniones de la Junta, el reloj de oro. Cada elemento sugería una vida anterior, un mundo muy alejado de la figura solitaria en el banco del parque. Una mañana, el cielo amaneció inusualmente oscuro y el viento traía un aviso de una tormenta que se aproximaba. Diego corrió a la ventana tan pronto como se despertó, su pequeña frente arrugada por la preocupación al ver las nubes amenazantes. «¿Abuela?», llamó, su voz temblorosa. «¿Va a llover muy fuerte?». Elena se acercó a la ventana, observando el cielo amenazante. Las noticias de la mañana habían advertido de una fuerte tormenta que se dirigía hacia ellos, con vientos fuertes y lluvias intensas y prolongadas. «Sí, mi amor», dijo, colocando una mano suave sobre su hombro. «Parece que nos espera una gran tormenta». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas de inmediato. «Pero, ¿y él, abuela? ¿A dónde irá? Se va a mojar todo». Elena sintió que se le oprimía el corazón. Era una preocupación válida. El hombre pasaba sus días en el banco del parque, expuesto a los elementos. Una tormenta como la que se avecinaba podría ser peligrosa para alguien en su estado. «¿Abuela?». Diego se giró hacia ella, sus grandes ojos suplicando. «¿Podemos invitarlo a que se quede aquí? Solo hasta que pase la lluvia». La pregunta sorprendió a Elena, aunque una parte de ella esperaba algo así. Sus instintos protectores la advirtieron de inmediato de los riesgos de invitar a un extraño a su casa. Pero luego pensó en el reloj de oro, en los nombres que repetía, en esos momentos lúcidos. Este hombre tenía una historia, una vida que, por alguna razón, se había interrumpido. «Por favor, abuela», insistió Diego, ahora tirando del borde de su delantal. «Se va a enfermar si se queda fuera bajo la lluvia, y tú siempre dices que debemos ayudar a los que lo necesitan». Elena volvió a mirar por la ventana. Él ya estaba en su banco de siempre, aparentemente ajeno a las nubes amenazantes. Sus propias enseñanzas sobre la compasión y la ayuda a los demás resonaban en la voz de Diego. Después de un largo momento, suspiró. «Está bien, Diego.
Lo invitaremos a que se quede hasta que pase la tormenta. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa radiante. ¿De verdad, abuela? ¿Podemos ir ahora, antes de que empiece a llover? Elena asintió, pero le sujetó suavemente el brazo antes de que saliera corriendo por la puerta. Tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Y si no quiere venir, tenemos que respetarlo. Diego asintió solemnemente, aunque sus ojos brillaban de expectación. Juntos bajaron al parque, Elena llevando un paraguas lo suficientemente grande para 3 personas. El hombre levantó la vista cuando se acercaron, un ligero destello de reconocimiento cruzando su rostro al ver a Diego. El niño habló de inmediato, su voz clara y segura cortando el pesado aire de la mañana. «Va a haber una tormenta muy fuerte hoy», anunció, señalando el cielo oscuro. «La abuela y yo queremos invitarle a que se quede en nuestra casa hasta que pase». El hombre parpadeó varias veces, su mirada cambiando de Diego a Elena y luego a las nubes ominosas. Parecía estar procesando la oferta, sus manos agarrando el borde de su abrigo con nerviosismo. «Tenemos chocolate caliente», añadió Diego, usando su argumento más convincente. «Y puedo enseñarle todos mis coches de juguete». Elena dio un paso más cerca, manteniendo una distancia respetuosa, pero ofreciendo una sonrisa amable. «Es más seguro que quedarse aquí bajo la lluvia», dijo en voz baja. «No tiene que hablar si no quiere. Solo un lugar seco y cálido para esperar a que pase la tormenta». El hombre miró su reloj, un gesto que Elena había llegado a reconocer como su forma de anclarse en momentos de incertidumbre. Sus labios se movieron en silencio, como si estuviera teniendo una conversación interna. «Por favor», insistió Diego, extendiendo su manita. Algo en la simplicidad del gesto, la inocencia en esa mano extendida, pareció llegarle. Lenta y vacilantemente se levantó del banco. Elena notó que era más alto de lo que había imaginado y que, a pesar de su ropa gastada, se portaba con un aire de refinamiento. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras hacían el corto camino de regreso al edificio. Diego agarró con fuerza la mano del hombre, guiándolo como si lo hubiera estado haciendo durante años. Elena lo seguía de cerca, observando cómo el hombre miraba a su alrededor con una mezcla de aprensión y curiosidad. Al entrar en el apartamento, lo primero que notó Elena fue lo fuera de lugar que parecía el hombre en un entorno interior. Sus ojos recorrían el lugar como si tratara de mapear un territorio desconocido. Sus manos temblaban ligeramente y se quedó cerca de la puerta hasta que Diego tiró suavemente de su manga. «Ven a ver mi habitación», exclamó el niño, ansioso por mostrar sus tesoros. «Diego», interrumpió Elena suavemente, «quizás primero deberíamos mostrarle a nuestro invitado dónde puede secarse y descansar un poco». El hombre la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar del todo. Había gratitud, confusión y algo más que parecía vergüenza. «El baño está por aquí», indicó. «Tengo toallas limpias y...» Dudó un momento antes de continuar. «Si quiere, puedo lavar su ropa. Tengo algo de ropa de mi difunto esposo que podría servirle». El hombre asintió ligeramente, todavía sin hablar. Elena lo guió hasta el baño, mostrándole dónde estaban las toallas y la ropa limpia. Mientras cerraba la puerta, pudo oír cómo la tormenta comenzaba a aullar afuera, el viento silbando entre los edificios. Diego estaba junto a la ventana, con el rostro presionado contra el cristal, observando la lluvia que ahora caía a cántaros. «Menos mal que entró, ¿verdad, abuela? Se habría empapado». Elena sonrió, revolviendo el pelo de su nieto. «Sí, mi amor. Fue muy amable de tu parte preocuparte por él». Mientras esperaban, Elena preparó chocolate caliente y sacó unas galletas que había horneado el día anterior. Diego estaba en el salón, ordenando sus juguetes, decidido a mostrarle cada uno de ellos a su amigo del parque. Cuando el hombre salió del baño, vestido con la ropa del difunto esposo de Elena, ella notó un sutil cambio en su apariencia. Limpio y con ropa seca, era aún más evidente que no era solo otra persona sin hogar.
Había una dignidad en su postura, aunque sus ojos todavía parecían perdidos. «Mira, he hecho una pista de carreras», anunció Diego orgulloso, mostrando un elaborado circuito que había montado con sus coches de juguete. El hombre se acercó lentamente, sentándose en el suelo junto a Diego cuando el niño tiró de su manga. Elena observó, fascinada, cómo parecía más relajado jugando con los simples juguetes de Diego que durante cualquier otra interacción. «Este es Veloz», explicó Diego, mostrándole su coche rojo favorito. «Y este es Trueno. ¿Cuál quieres?» Por un momento, el hombre pareció confundido por la pregunta. Luego, vacilante, sus dedos alcanzaron el coche azul que Diego le ofrecía. «¿A Miguel?» «A Miguel siempre le gustaba el azul», murmuró. Diego sonrió radiante, entregándole el coche. «¿Tú puedes ser el azul entonces? Vamos a correr». Elena se acomodó en su sillón, observando la surrealista escena que se desarrollaba en su salón. El hombre misterioso del parque, ahora limpio y con ropa adecuada, jugando a los coches con su nieto, mientras una tormenta rugía afuera. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que seguía las entusiastas instrucciones de Diego, cómo sus dedos temblorosos maniobraban el coche por la pista improvisada. Ocasionalmente, el hombre se quedaba helado, con los ojos mirando a su alrededor como si no estuviera seguro de dónde estaba. En esos momentos, Diego le tocaba suavemente el brazo y lo devolvía al juego, la voz infantil del niño anclando al hombre en el presente. «¿Tiene hambre?», preguntó Elena después de un rato, ofreciéndole la bandeja con chocolate caliente y galletas. El hombre miró la bandeja como si no estuviera seguro de qué hacer. Diego cogió inmediatamente una galleta y se la entregó. «Estas son las mejores galletas del mundo», las hizo la abuela. Lentamente, el hombre mordió la galleta y algo en su expresión cambió. «Isabel», murmuró. «Mi Isabel solía hacer galletas como estas los domingos». Elena anotó mentalmente este nuevo nombre, planeando añadirlo a su cuaderno. Cada pieza de información parecía parte de un rompecabezas más grande, el retrato de una vida que emergía gradualmente de la niebla de la confusión. La tarde transcurrió, acompañada por el sonido de la fuerte lluvia golpeando las ventanas. Diego continuó mostrando sus juguetes, sosteniendo con orgullo su colección de libros infantiles. El hombre parecía más a gusto con los libros, sus dedos acariciando las páginas con una familiaridad que sugería un viejo hábito. «¿Le gusta leer cuentos?», preguntó Diego, acomodándose a su lado en el sofá con su libro favorito. Yo solía leerle a Miguel», dijo el hombre, su voz distante. «Todas las noches antes de dormir». Elena, ocupada ordenando la cocina, se detuvo para observar cómo el hombre comenzaba a leer en voz baja, al principio vacilante, pero ganando confianza gradualmente. Diego escuchaba atentamente, sus ojos moviéndose entre las ilustraciones y el rostro del hombre. En un momento dado, un trueno retumbó lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. El hombre dio un salto, el libro se le resbaló de las manos. Sus ojos se movían salvajemente, como si no tuviera idea de dónde estaba. «Está bien», dijo Diego rápidamente, colocando su manita sobre la del hombre. «Es solo un trueno. La abuela dice que es el cielo haciendo ruido». El hombre se centró en Diego. Su respiración se estabilizó gradualmente. «Cielo», repitió suavemente, haciendo ruido. Elena se acercó con más chocolate caliente, notando cómo las manos del hombre temblaban al agarrar la taza. Había algo profundamente inquietante en ver a alguien tan obviamente educado y refinado, como lo demostraban sus momentos de claridad, perdido dentro de su propia mente. A medida que la tarde se convertía en noche, quedó claro que la tormenta no amainaría pronto. Diego había mostrado casi todos sus juguetes y libros, y ahora estaba tumbado en la alfombra, dibujando con ceras. «Este es usted», explicó, mostrando su dibujo. «Y este soy yo. Y esta es la abuela. Todos estamos bebiendo chocolate caliente».
El hombre miró el dibujo durante un largo rato, sus dedos trazando ligeramente las coloridas figuras. «¿Familia?», murmuró, y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena se dio cuenta de que tendrían que decidir cómo manejar la noche. La tormenta seguía siendo feroz, y enviar al hombre de vuelta al parque en esas condiciones era impensable. «Puede dormir en mi habitación», ofreció Diego emocionado. «Yo puedo dormir con la abuela». Elena intervino suavemente. «En realidad, cariño, podemos preparar el sofá. Será más cómodo para todos». Mientras Elena buscaba sábanas y almohadas extra, notó que el hombre parecía estar luchando con alguna batalla interna. Sus ojos parpadeaban entre la claridad y la confusión, como si dos realidades diferentes compitieran por su atención. Necesito volver», murmuró en un momento, levantándose bruscamente. «Pero está lloviendo mucho», protestó Diego, cogiéndole la mano. «Por favor, quédese. Mañana le enseñaré mi colección de dinosaurios». La simplicidad de la petición pareció calmarlo, y lentamente volvió a sentarse. Elena notó con qué frecuencia se tocaba el reloj de oro, como si le ayudara a mantenerse conectado con el presente. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, Diego se resistía a irse. «¿Puedo contar solo un cuento más?», suplicó, ya en su pijama con temática espacial. Elena permitió un último cuento, observando cómo su nieto se acurrucaba junto al hombre en el sofá, mostrándole las imágenes de su libro favorito sobre estrellas y planetas. Era increíblemente conmovedor ver a un hombre que apenas podía recordar su propio nombre, tan absorto en las entusiastas explicaciones de un niño. «Buenas noches», dijo finalmente Diego, dándole al hombre un abrazo espontáneo antes de dirigirse al dormitorio con Elena. Más tarde, después de comprobar que Diego estaba dormido, Elena volvió en silencio al salón. El hombre todavía estaba despierto, sentado en el sofá preparado, mirando por la ventana, donde la tormenta aún arreciaba. «Gracias», dijo en voz baja, sorprendiendo a Elena con la claridad de su voz. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de ella, más lúcidos que en cualquier otro momento del día. Elena asintió, sintiendo que estaba presenciando un momento crucial. «Descanse un poco», dijo amablemente. «Mañana será otro día». Mientras se preparaba para dormir, los pensamientos de Elena giraban en torno a las pequeñas pistas reveladas a lo largo del día. El reloj de oro, los nombres que había mencionado, su forma de leer, su familiaridad con los libros, su postura refinada. Había toda una vida oculta bajo la superficie de su confusión, una historia que necesitaba ser descubierta. Mañana, decidió, comenzaría a buscar respuestas más concretas, empezando por la ropa mojada que aún estaba en el baño. Quizás contenían una pista sobre la verdadera identidad de su misterioso invitado. Afuera la tormenta continuaba, pero dentro del apartamento algo había cambiado. Se había formado una conexión, puentes invisibles construidos por la bondad de un niño y la compasión de una abuela. Y mientras la noche avanzaba, el hombre del parque durmió por primera vez en mucho tiempo en un lugar seguro y acogedor, sus sueños llenos de recuerdos que luchaban por resurgir. La mañana después de la tormenta amaneció con un tipo de brillo diferente, como si la naturaleza estuviera compensando la furia de la noche anterior. Elena se levantó antes de los primeros rayos de sol, su sueño perturbado por pensamientos sobre el misterioso invitado que ahora ocupaba su sofá. Estaba exactamente donde lo había dejado, sentado erguido con una postura que, incluso en su confusión, insinuaba años de refinamiento. Sus manos, como de costumbre, jugaban con el reloj de oro de su muñeca, una pieza que ahora intrigaba a Elena más que nunca. «Buenos días», dijo en voz baja, con cuidado de no asustarlo. «¿Le apetece un café?» Él giró la cabeza lentamente, tardando unos segundos en enfocarla antes de asentir levemente. En la cocina, mientras el café se preparaba en la vieja cafetera, Elena organizó sus pensamientos. Diego aún dormía profundamente, agotado por la emoción del día anterior.
Era la oportunidad perfecta para investigar lo que le había estado rondando por la cabeza desde la noche anterior: la ropa empapada del hombre. El aroma del café llenó el apartamento mientras Elena se dirigía al baño. La ropa mojada estaba cuidadosamente doblada sobre el cesto de la ropa sucia, tal como la había dejado. Incluso empapado, el abrigo marrón conservaba una cierta dignidad, y aunque desgastado, revelaba una confección de alta calidad. Mientras vaciaba los bolsillos, sus dedos encontraron algo, un pequeño objeto metido en un bolsillo interior, tan discreto que podría haber pasado desapercibido. Era una tarjeta de visita. Sus bordes estaban gastados y amarillentos, pero el texto dorado en relieve seguía siendo perfectamente legible. Ricardo Manuel Álvarez, CEO, Álvarez Tecnologías. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en el lavabo, sus manos temblando mientras sostenía ese pequeño trozo de papel que podría desvelar todo el misterio. El nombre le sonaba familiar, como un eco lejano de algo que debería recordar. Con la tarjeta aún en la mano, regresó silenciosamente a la cocina. Su viejo portátil estaba sobre la mesa. Con dedos temblorosos, lo encendió y se conectó a Internet. La búsqueda de Ricardo Manuel Álvarez le aceleró el corazón. Aparecieron titulares: la desaparición del CEO llega a los 6 meses. La familia aumenta la recompensa. El misterio Álvarez. El empresario sigue desaparecido. Imperio tecnológico en el limbo. ¿Dónde está Ricardo Álvarez? La foto que acompañaba a los artículos le heló la sangre. Era él. El mismo hombre que ahora dormía en su sofá, aunque la imagen mostraba una versión que parecía más joven, más vibrante, vestida con un traje impecable y una sonrisa de confianza. La historia parecía un guión de película. Ricardo Manuel Álvarez, de 45 años, CEO de una de las mayores empresas tecnológicas del país, había desaparecido tras un grave accidente de coche. Su vehículo fue encontrado volcado en una carretera secundaria, con signos de que había sufrido un traumatismo craneal importante, pero del empresario no había ni rastro. «Dios mío», susurró Elena, llevándose las manos a la boca en estado de shock. Todas las piezas comenzaron a encajar. El reloj de oro, la postura refinada que afloraba incluso en la confusión, los nombres que murmuraba. Carmen, su esposa. Miguel, su hijo adolescente, que había creado una página en las redes sociales dedicada a encontrar a su padre. Abuela, la voz somnolienta de Diego, la sobresaltó, haciéndole cerrar el portátil de golpe. «¿Qué haces?» «Solo comprobando algunas cosas, cariño», respondió, tratando de calmar su voz. «¿Dormiste bien?» Diego asintió, frotándose los ojos. «¿Sigue aquí?» «Sí, está en el salón», dijo Elena, con la mente a toda velocidad. «¿Por qué no vas a lavarte mientras preparo tu desayuno?» Mientras Diego se dirigía al baño, Elena tomó una decisión que sabía que cambiaría la vida de todos. Con dedos temblorosos, marcó el número que aparecía en la web de Álvarez Tecnologías. «Investigaciones Álvarez, buenos días», respondió una voz profesional tras 2 tonos. Elena respiró hondo. «Buenos días. Yo tengo información sobre Ricardo Álvarez. Señora, por favor, comprenda que hemos recibido muchas llamadas sobre este caso». «Está en mi salón ahora mismo», interrumpió Elena, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Lleva un reloj de oro en la muñeca y una tarjeta de visita en el bolsillo de su abrigo. Murmura los nombres de Carmen y Miguel. Lleva semanas sentado en un banco de nuestro parque local, y mi nieto le ha estado llevando el desayuno». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando la voz regresó, sonaba marcadamente diferente. «Señora, por favor, no cuelgue. Estoy transfiriendo su llamada inmediatamente». Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de preguntas detalladas. Elena lo explicó todo. Cómo Diego había comenzado su misión diaria de bondad, los momentos de lucidez de Ricardo, las palabras que murmuraba, el reloj que nunca se quitaba y, finalmente, el descubrimiento de la tarjeta de visita. «¿Cómo está?»,
preguntó una nueva voz, más emocionada que las otras. Físicamente, quiero decir. Delgado, respondió Elena, mirando hacia el salón, pero no enfermo. Confundido la mayor parte del tiempo, aunque tiene momentos lúcidos. Y el reloj nunca se lo quita. Fue un regalo del día del padre de Miguel, dijo la voz, ahogada por la emoción. Lo último en lo que insistió en llevarse cuando se fue esa mañana. A Elena le informaron de que un equipo, incluida Carmen Herrera, la esposa, estaba embarcando en un vuelo privado y llegaría a primera hora de la tarde. Por favor, pidió Elena antes de colgar. Cuando lleguen, vengan a verme primero. Necesito preparar a mi nieto. En el salón, Diego ya se había unido a Ricardo, mostrándole con entusiasmo su colección de dinosaurios. Este es el T-Rex, explicó con entusiasmo. Es el rey de los dinosaurios. Museo, murmuró Ricardo, sus ojos momentáneamente enfocados. Llevé a Miguel al museo. Dinosaurios grandes. Elena observó, con el corazón encogido, sabiendo que probablemente eran los últimos momentos que Diego tendría con su misterioso amigo. Hacia el mediodía, como de costumbre, Ricardo indicó que quería volver al banco del parque. «¿Volverá, verdad?», preguntó Diego con ansiedad. «Aún tengo más dinosaurios que enseñarle». Ricardo miró al niño con una mirada inesperadamente lúcida. «Gracias», dijo en voz baja. «Por los desayunos. Por todos ellos». Elena observó desde la ventana cómo Ricardo se dirigía de nuevo a su banco habitual en el Parque del Retiro. Su teléfono vibró. El equipo acababa de aterrizar y estaría allí en 30 minutos. «Diego», llamó suavemente, «necesito que te quedes con la señora Carmen esta tarde». «Pero, abuela», protestó Diego, «quería enseñarle a mi amigo más de mis juguetes». Elena se sentó al lado de su nieto. «A veces, cariño, las personas que queremos tienen que irse por un tiempo, no porque quieran, sino porque lo necesitan». Después de dejar a un confundido Diego con la señora Carmen, Elena esperó en la entrada del edificio. Una pequeña flota de coches negros sin distintivos aparcó silenciosamente cerca. Del primer vehículo salió Carmen Herrera. Incluso después de meses de búsqueda y preocupación, Carmen conservaba una elegancia natural, aunque sus ojos enrojecidos delataban su ansiedad. «¿Señora Martínez?», preguntó, su voz controlada pero tensa. «Por favor, llámeme Elena», respondió suavemente. «Está en el parque, en su banco, como siempre». Carmen agarró la mano de Elena con una fuerza sorprendente. «¿Cómo está, de verdad?». Elena relató cómo la bondad de Diego había provocado un cambio, cómo Ricardo a menudo murmuraba los nombres de Carmen y Miguel, cómo nunca los olvidó, ni siquiera en sus momentos más perdidos. Nunca la olvidó de verdad, concluyó suavemente. Incluso en su mayor confusión, sus nombres seguían apareciendo. 6 meses, susurró Carmen, las lágrimas corriendo libremente. Hemos estado buscando durante 6 meses, y él estaba aquí, cuidado por un ángel de 5 años. Elena guió al grupo a través del parque. Carmen caminaba como en un sueño, sus ojos fijos en la figura solitaria sentada en el banco verde musgo. Fue en este momento que Elena notó a Diego saliendo a hurtadillas del apartamento de la señora Carmen, corriendo hacia el banco con algo en las manos, probablemente otro dibujo. Carmen se detuvo a unos metros del banco, con la mano sobre la boca para ahogar un sollozo. Ricardo levantó la cabeza lentamente, como si sintiera una presencia familiar. Sus ojos, habitualmente distantes, encontraron los de Carmen a través del espacio que los separaba. «Mire lo que he dibujado». La voz clara de Diego rompió la tensa calma de la mañana. «Es usted, conmigo y la abuela, y todos los dinosaurios». El momento fue surrealista, el pasado y el presente de Ricardo convergiendo en un solo instante. Su mirada se desplazó entre Carmen y Diego, como si su mente luchara por procesar estas dos realidades que chocaban a la vez. «Carmen», susurró, la palabra saliendo de sus labios como una oración. «Papá». La exclamación provino de Miguel Álvarez, quien ya no pudo contenerse en el coche donde había estado esperando.
El joven de 15 años prácticamente corrió hacia el banco, ignorando las protestas susurradas de los investigadores que aconsejaban precaución. Ricardo respondió a la presencia de Miguel de una manera notable. Sus ojos, habitualmente distantes, se centraron en su hijo con una rara intensidad. Sus manos agarraron el reloj de oro como si buscaran un ancla en esta realidad emergente. «Miguel», dijo, su voz más fuerte que en cualquier momento desde que Diego lo conocía. «El reloj, tu regalo». Miguel se detuvo a solo unos pasos de distancia, las lágrimas corriendo libremente por su rostro adolescente. «Sí, papá», dijo entrecortadamente. «Nunca te lo quitaste, ¿verdad?» Justo entonces apareció Elena, habiendo notado la ausencia de Diego del apartamento de la señora Carmen. Su corazón se hundió al ver a su nieto allí de pie, todavía sosteniendo fielmente el desayuno, mientras su mundo familiar se transformaba a su alrededor. «Diego, cariño», llamó suavemente, acercándose. «¿Abuela?» Diego se volvió hacia ella, sus manitas temblando. «¿Quién es esta gente? ¿Por qué hacen llorar a mi amigo?» Con delicadeza, Elena tomó el plato y el termo de su nieto, colocándolos en el banco junto a Ricardo. Se arrodilló para mirarlo a los ojos, buscando las palabras adecuadas para explicar una situación tan complicada a un niño de 5 años. «¿Recuerdas cuando hablamos de cómo la gente puede perderse?», comenzó. «No solo perderse en un lugar, sino perderse por dentro». Diego asintió lentamente, su mirada saltando hacia Ricardo, ahora con Carmen y Miguel, cada uno sosteniendo una de sus manos. «Nuestro amigo», continuó Elena suavemente, «estaba perdido así. Tiene una familia que lo quiere mucho y lo ha estado buscando todo este tiempo». Carmen, notando el miedo y la confusión en los ojos de Diego, se acercó y también se arrodilló. «Se llama Ricardo», dijo amablemente. «Es mi esposo y el padre de Miguel. Hace 6 meses tuvo un accidente terrible y se confundió mucho. No podía recordar quién era ni cómo volver a casa». Diego consideró cada palabra, su pequeño rostro un retrato de emociones contradictorias. Pero él siempre estaba aquí», dijo, su voz temblando. «En el banco, solo, necesitando desayuno». «Sí», dijo Carmen, las lágrimas corriendo. «Y tú, Diego, tú fuiste su verdadero ángel. Cuando nadie sabía dónde estaba, cuando no podíamos ayudarlo, tú estabas aquí, trayéndole no solo comida, sino compañía, afecto, dibujos». Miguel, ahora sentado al lado de su padre en el banco, rebuscó en su mochila. «He traído algunas cosas para enseñarte, papá», dijo, sacando un álbum de fotos cuidadosamente conservado. Ricardo miró el álbum, una mezcla de fascinación y confusión. Sus manos temblorosas tocaron las páginas como si intentaran absorber los recuerdos a través del contacto físico. «Aquí estás en mi 14º cumpleaños», explicó Miguel, señalando una foto. «Fue unos meses antes del accidente. Acababas de regalarme este reloj». «Cumpleaños», murmuró Ricardo, sus dedos trazando la imagen. «Tarta de chocolate, tu favorita». Elena, que se había acercado tímidamente, espió las fotos por encima del hombro de Miguel. «Se ve diferente en las fotos», observó el niño con inocencia. «Lo está», asintió Miguel, volviéndose para sonreír a Diego. «Pero gracias a ti, nunca estuvo solo. Cuidaste de él cuando nosotros no podíamos». Elena eligió ese momento para compartir cómo descubrió la verdadera identidad de Ricardo. Relató haber encontrado la tarjeta de visita en el bolsillo del abrigo durante la tormenta, su investigación en Internet y cómo todas las pistas encajaron. Los nombres que murmuraba, Carmen, Miguel, explicó, el reloj de oro que nunca se quitaba, la forma en que se comportaba incluso cuando parecía más perdido. Había una historia allí, esperando ser descubierta. Mientras Elena hablaba, Ricardo permanecía absorto en las fotografías, cada imagen pareciendo encender pequeños destellos de memoria. Carmen se sentó a su lado, rodeándolo con un brazo, mientras Miguel seguía señalando cada foto.
«Mira esta, papá», dijo Miguel, indicando una foto de un museo. «Me llevaste a ver dinosaurios por primera vez». «¿Dinosaurios?», repitió Ricardo, y luego miró a Diego. «¿A ti también te gustan los dinosaurios?». Diego asintió con entusiasmo, una pequeña sonrisa iluminando su rostro. «Le enseñé mi colección de dinosaurios ayer. Le gustó mucho el T-Rex». «Yo solía tener miedo del T-Rex cuando era pequeño», confesó Miguel, forjando un vínculo con el niño que había cuidado de su padre. «Pensaba que saldría del museo y me perseguiría». Diego se rió por primera vez esa mañana. «Pero el T-Rex ya no existe. Ahora solo son huesos». La risa de Diego pareció tener un efecto positivo en Ricardo, cuyos ojos se volvieron más enfocados. «Miguel», dijo, su voz más clara, «has crecido». Carmen apretó la mano de su esposo. «Sí, querido. 6 meses. Han sido 6 meses muy largos sin ti». La mención del tiempo hizo que Diego frunciera el ceño. «¿Entonces? ¿Ya no necesitará que le traiga el desayuno?». La pregunta, tan inocente y a la vez tan profunda, hizo que todos los adultos contuvieran la respiración. Ricardo miró directamente a Diego, y por primera vez desde que se conocieron, su mirada estaba completamente presente. «Diego», dijo, «me alimentaste cuando estaba perdido, no solo con comida, sino con amabilidad, con dibujos, con historias de dinosaurios». Carmen, impulsivamente, abrazó a Diego. «Tú y tu abuela sois verdaderos ángeles. No solo alimentasteis a Ricardo, lo mantuvisteis vivo, mantuvisteis intacta su humanidad hasta que pudimos encontrarlo». Elena se quedó al lado, llena de un tumulto de emociones. Su joven nieto, que había convertido un simple acto de bondad en una misión diaria, estaba recibiendo una de las mayores lecciones de la vida. A veces, ayudar a alguien significa estar listo para dejarlo ir. «¿Podremos seguir viniendo a visitarlo?», preguntó Diego con esperanza. «Tengo más dibujos que enseñarle». Miguel sonrió. «Por supuesto. Y yo puedo enseñarte mi colección de dinosaurios. Incluso tengo algunos que brillan en la oscuridad». Los ojos de Diego se iluminaron ante la idea, pero su expresión pronto se volvió seria de nuevo. «¿Pero estará bien? ¿Recordará todo?». Con delicadeza, Carmen explicó que Ricardo necesitaría ayuda médica y tratamiento especializado para recuperar sus recuerdos y su salud. Pero gracias a ti y a tu abuela, ya no está perdido. Lo mantuviste a salvo hasta que pudimos encontrarlo. Ricardo continuó alternando entre momentos de claridad y confusión, pero cada fotografía familiar, cada voz reconocida, traía más fragmentos de memoria a la superficie. El hombre misterioso del banco estaba dando paso lentamente al Ricardo Álvarez, que había sido, todavía necesitado de cuidados, todavía confundido, pero ya no perdido en su propia mente. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora», dijo Carmen en voz baja. «Los médicos están listos para comenzar el tratamiento adecuado». Diego se aferró a la mano de Elena. «Abuela, ¿podemos tomar un último desayuno juntos antes de que se vaya?». Carmen y Miguel intercambiaron miradas emocionadas. «Creo que tenemos tiempo para eso», respondió Carmen. «De hecho, nos encantaría compartir este momento con ustedes». Y así, en esa mañana transformadora, el pequeño grupo se reunió alrededor del desayuno que Diego había preparado. Ricardo, sentado entre su esposa y su hijo, con Diego y Elena completando el círculo, compartió su última comida en el parque, no como un extraño solitario, sino como un hombre que redescubría su identidad a través del amor de su familia y la bondad de unos extraños que se convirtieron en ángeles guardianes. A medida que el sol se elevaba, bañando el parque de luz dorada, una historia terminaba mientras muchas otras comenzaban. El hombre misterioso del banco había encontrado el camino de regreso a casa, guiado por la bondad de un niño que decidió que nadie debería tener que desayunar solo. Y Diego, sosteniendo su último dibujo para su amigo del parque, comprendió que a veces los milagros más grandes comienzan con los gestos más pequeños, como compartir un desayuno con alguien que parece perdido. La consulta del doctor Ricardo Mendoza era un espacio acogedor,
con paredes de tonos suaves y una vista relajante a un pequeño jardín. Esa mañana, el renombrado neurólogo observaba atentamente a Ricardo Álvarez, sentado en un cómodo sillón con Carmen a su lado. La condición del señor Álvarez es un caso fascinante de amnesia disociativa, explicó el doctor, ajustándose las gafas mientras revisaba las extensas notas y pruebas realizadas en los últimos días. El trauma del accidente, combinado con el alto estrés al que estaba sometido, creó una tormenta perfecta en su cerebro. Diego, sentado entre Elena y Miguel en un pequeño sofá, escuchaba atentamente, aunque no todas las palabras tenían sentido para sus oídos de 5 años. Desde el reencuentro en el parque, había insistido en acompañar a su amigo a cada cita importante. ¿Pero por qué se olvidó de todo?, preguntó su vocecita curiosa. El doctor Mendoza sonrió amablemente al niño. A veces, Diego, cuando sucede algo que da mucho miedo, nuestro cerebro intenta protegernos escondiéndose por un tiempo. Es como cuando cierras los ojos durante una película de miedo. Carmen apretó la mano de Ricardo. Él alternaba entre momentos de claridad y confusión. ¿Puede decirnos exactamente qué pasó ese día?, preguntó ella, su voz temblorosa. El doctor consultó el informe policial y los registros médicos que se habían recuperado desde entonces. La mañana del accidente, el señor Álvarez se dirigía a una reunión importante. Según las investigaciones, un camión perdió el control en una curva y obligó a su coche a salirse de la carretera. El vehículo dio varias vueltas de campana antes de aterrizar en una zanja. Elena sintió que Diego le apretaba la mano. Le costaba imaginar a su habitualmente tranquilo amigo del parque pasando por algo tan aterrador. Lo notable, continuó el doctor Mendoza, es que el señor Álvarez logró salir del coche por su cuenta. Algunos testigos informaron haber visto a un hombre desorientado caminando por la carretera, pero para cuando llegó la policía ya no estaba. ¿Cómo llegó al parque?, preguntó Miguel, que había pasado meses tratando de reconstruir el camino de su padre. El doctor extendió un mapa de la ciudad y sus alrededores. Por los relatos que hemos recopilado, parece que el señor Álvarez deambuló durante varios días, desorientado. Algunas personas lo vieron en diferentes lugares, pero debido a su ropa cara, aunque dañada, asumieron que solo estaba dando un paseo. «El reloj», murmuró Ricardo de repente, tocando el objeto en su muñeca. No podía perderlo. Regalo de Miguel. «Sí, querido», dijo Carmen entre lágrimas. «Nunca te lo quitaste, aunque habías olvidado casi todo lo demás». El doctor Mendoza tomó una nota. «Eso es muy significativo. En la amnesia disociativa, ciertos objetos o recuerdos específicos pueden permanecer como anclas emocionales, incluso cuando todo lo demás se ha olvidado». Diego se levantó y se acercó a Ricardo, colocando suavemente una mano en su brazo. «¿Por eso lo mirabas tanto?». Ricardo se centró en el niño, un momento de claridad aflorando. Sentía que intentaba decirme algo importante, algo sobre casa. «El parque donde el señor Álvarez terminó también es clave», observó el doctor. «Es un lugar tranquilo, con una rutina predecible. Para una mente traumatizada que busca estabilidad, ese entorno era ideal». Elena recordó todas esas mañanas observando a Ricardo en su banco, siempre en el mismo lugar, siempre en la misma posición. Y entonces Diego empezó a llevarle el desayuno. El doctor Mendoza sonrió ampliamente. «Eso, señora Elena, podría haber sido el elemento más terapéutico de todos. La rutina que Diego estableció, la conexión humana constante, el cuidado regular. Todo eso ayudó a crear un entorno seguro en el que el cerebro del señor Álvarez pudo empezar a sanar». Los ojos de Diego se abrieron de par en par. «¿Yo le ayudé a mejorar?». «Más de lo que imaginas, jovencito», respondió el doctor. «Tus visitas diarias, tus dibujos, tus historias de dinosaurios. Todo eso ayudó a mantener al señor Álvarez conectado con el mundo, evitando que se perdiera por completo en su trauma». Carmen se levantó y abrazó tanto a Diego como a Elena. «¿Cómo podremos agradecerles esto?», susurró.
No solo alimentaron a Ricardo, lo mantuvieron vivo, mantuvieron intacta su humanidad hasta que pudimos encontrarlo. Miguel se adelantó, sus ojos brillando de gratitud. Diego, cuidaste de mi padre cuando yo no podía. Eres un verdadero héroe. Diego se sonrojó ante el elogio, escondiendo su rostro en el costado de Elena. Solo no quería que tuviera hambre, murmuró, y esa simplicidad, esa pureza de intención, era exactamente lo que necesitaba, explicó el doctor Mendoza. A veces, la curación más profunda proviene de los gestos más simples y genuinos. El doctor luego describió el plan de tratamiento de Ricardo. Necesitaría terapia regular, medicamentos específicos y un entorno controlado para continuar su recuperación. Pero su pronóstico era bueno. Sus recuerdos están volviendo gradualmente, dijo el doctor. Con el apoyo adecuado, anticipamos una mejora significativa. Por supuesto, algunas cosas podrían permanecer borrosas, y el periodo del accidente probablemente siempre tendrá lagunas. Pero el señor Álvarez tiene todas las posibilidades de volver a una vida normal y plena. Elena observó a su nieto asimilándolo todo. Para un niño de 5 años era mucho que procesar, pero Diego parecía comprenderlo emocionalmente. «Entonces, ¿se pondrá mejor?», preguntó, su voz llena de esperanza. «Llevará tiempo», respondió el doctor Mendoza con delicadeza. «Pero sí, seguirá mejorando. ¿Y sabes qué, Diego? Tú comenzaste ese proceso de curación hace meses, con tus desayunos y tu amistad». Ricardo, que había estado en silencio durante un rato, de repente extendió la mano hacia Diego. «Gracias», dijo, su voz más clara que de costumbre. «Mi pequeño ángel del desayuno». Toda la consulta se quedó en silencio, conmovida por ese momento de lucidez y gratitud. Diego sonrió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «De nada», respondió simplemente. «Los amigos ayudan a los amigos». Y en esa acogedora sala, con el sol de la tarde pintando suaves sombras a través de la ventana, todos comprendieron la profunda verdad en esas palabras infantiles. La curación no siempre proviene de lugares esperados o tratamientos complicados. A veces proviene de un plato de comida ofrecido con amor, un dibujo colorido o una amistad libre de cualquier exigencia. La verdad detrás de la pérdida de memoria de Ricardo era una historia de pérdida y trauma, pero también era una de esperanza y redención, escrita en las simples páginas de la bondad de un niño. Las mañanas en el Parque del Retiro habían cambiado. El banco verde musgo seguía allí, testigo silencioso de una historia extraordinaria, pero ahora Ricardo se sentaba en él de manera diferente. Ya no estaba perdido en sus propios recuerdos, sino como alguien que intentaba reconectar dos mundos que ocupaban su mente. «Es extraño», le dijo a Carmen, que ahora lo acompañaba en sus visitas matutinas. «Tengo recuerdos de este lugar, pero se sienten diferentes, como un sueño que fue real». Carmen le cogió la mano, notando cómo sus dedos todavía jugaban inconscientemente con el reloj de oro. La familia Álvarez había alquilado una casa cerca del parque, decidiendo permanecer en la ciudad durante la recuperación de Ricardo. Le resultaba más fácil navegar por la terapia en un lugar que se había vuelto a la vez familiar y seguro. «Papá». La voz de Miguel resonó por el parque. Venía corriendo, acompañado de Diego, que llevaba su querida carpeta de dibujos. Era sábado, y las visitas de Diego se habían convertido en una rutina muy apreciada por todos. Ricardo sonrió al ver a los dos niños acercarse, su hijo adolescente y el pequeño ángel que lo había alimentado durante meses. Una de las complejidades de su nueva vida era equilibrar el amor por su familia con el profundo afecto que sentía por Diego, nacido de su antigua confusión. «He traído otro dibujo», anunció Diego, dejándose caer al lado de Ricardo en el banco. «Es el nuevo parque que vas a construir». El dibujo representaba, con la colorida imaginación de un niño de 6 años, un parque transformado. Había un patio de recreo, una biblioteca y en el centro el banco verde musgo, conservado como un monumento.
Es perfecto, dijo Ricardo, su voz mucho más firme después de semanas de terapia intensiva. Creo que usaremos tus ideas para el proyecto. Carmen sonrió, recordando la reunión en la que Ricardo había revelado su decisión de convertir el parque en un moderno centro comunitario. Fue uno de los primeros momentos en que realmente reconoció que su esposo estaba regresando, no exactamente como era antes, sino como alguien profundamente cambiado por su experiencia. «Pero el banco tiene que quedarse, ¿verdad?», preguntó Diego con un matiz de preocupación en la voz. «Es nuestro lugar especial». «Por supuesto que sí», respondió Miguel, que se había hecho muy amigo de Diego en las últimas semanas. «Papá, cuéntale lo de la placa que vamos a poner». Ricardo asintió, acercando a Diego. «Lo vamos a llamar el Banco de la Bondad. Habrá una placa que cuente la historia de un niño que cambió la vida de un hombre perdido con desayunos y amistad». Diego se sonrojó, escondiendo su rostro en el hombro de Ricardo. Todavía estaba aprendiendo a manejar la idea de que sus pequeños actos diarios habían marcado una diferencia tan grande. Desde un banco cercano, Elena observaba la escena, sonriendo. Las últimas semanas habían sido un ejercicio de paciencia y comprensión para todos. Hubo momentos difíciles, cuando Ricardo se sentía abrumado, cuando Diego lloraba echando de menos su antigua rutina, cuando la familia Álvarez luchaba por conectar con un Ricardo que no era exactamente el mismo de antes. «Es como un rompecabezas», le había explicado a Diego una noche en que estaba especialmente triste. «Algunas piezas son del antiguo Ricardo y otras son del Ricardo que conocimos en el parque. Se necesita tiempo para que todas encajen de una manera nueva». La metáfora ayudó no solo a Diego, sino a toda la familia a entender el proceso. Ricardo estaba redescubriendo viejos recuerdos, pero también integrando sus experiencias en el parque, que se habían convertido en una parte crucial de quién era ahora. Los flashbacks ahora ocurrían con más frecuencia. A veces, en medio de una conversación, Ricardo se detenía, con los ojos fijos en algo distante, mientras un recuerdo emergía, claro como el cristal. «Miguel tenía 7 años», dijo de repente, mirando a su hijo. «Te caíste de tu bicicleta nueva en el parque. Te sangraba la rodilla, pero no lloraste. Dijiste que eras tan valiente como un T-Rex». Miguel se rió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, papá. Y luego me compraste un helado, diciendo que a los T-Rex también les gusta el postre». Momentos como estos daban esperanza a todos. Cada recuerdo recuperado se celebraba, cada hilo reconectado era un pequeño milagro. El doctor Mendoza había explicado que el cerebro de Ricardo estaba forjando nuevas vías, uniendo el pasado y el presente de una manera única. «Es como si el trauma hubiera roto un jarrón», explicó el doctor durante una sesión. «Podemos volver a pegarlo, pero las líneas de la reparación siempre permanecerán. Y a veces esas marcas hacen que el jarrón sea aún más especial». La decisión de transformar el parque se tomó durante la terapia. Ricardo había comenzado a hablar de cómo el lugar se había convertido en su refugio, aunque no supiera por qué. «Quiero que otros encuentren aquí lo que yo encontré», dijo. «No solo un banco para sentarse, sino un lugar de esperanza, de conexión, de nuevos comienzos». El proyecto, desarrollado con la participación activa de la comunidad, incluía una biblioteca, áreas recreativas, una cafetería comunitaria que ofrecía comidas gratuitas a los necesitados y diversos programas sociales. Álvarez Tecnologías no solo financiaría la transformación, sino que también crearía una fundación permanente para mantener y expandir iniciativas similares en otros lugares. «¿Ves, Diego?», le dijo Elena suavemente a su nieto, mientras observaba a los arquitectos presentar los planos preliminares. «Tus pequeños actos de bondad crecieron y crecieron, como ondas en un estanque». Diego observaba con fascinación. Para él, que había comenzado todo esto simplemente queriendo ayudar a alguien hambriento y solo, era surrealista ver cómo ese primer plato de desayuno había llevado a algo tan grande.
Las sesiones de terapia de Ricardo también se habían convertido en un asunto familiar. Diego a menudo se unía, sentándose en silencio en un rincón de la consulta, dibujando mientras el doctor Mendoza dirigía las sesiones. Su presencia parecía anclar a Ricardo, especialmente en los momentos más difíciles. «Es como un puente», observó el doctor a Carmen, «entre el Ricardo que se perdió y el Ricardo que está regresando. La pureza de su vínculo trasciende la amnesia». A medida que pasaban las semanas, se estableció una nueva rutina. La mañana todavía comenzaba temprano, pero ahora Ricardo ocasionalmente preparaba el desayuno, dando la bienvenida a Elena y Diego a su hogar temporal cerca del parque. Miguel le enseñaba a Diego sobre dinosaurios, Carmen compartía historias de Ricardo y Elena observaba con orgullo cómo su nieto se convertía en una parte integral de esta familia ampliada. «¿Sabes qué es lo que más me gusta?», dijo Diego un día, ayudando a Ricardo a dar de comer a los pájaros en el parque, un nuevo ritual que habían establecido juntos. «Que ahora sonríes mucho más». Ricardo hizo una pausa, mirando al niño con los ojos empañados. «Es porque ahora tengo mucho más por lo que sonreír. He recuperado a mi familia y he ganado un pequeño ángel de la guarda en el proceso». La transformación del parque avanzó rápidamente. El banco verde musgo fue cuidadosamente preservado y restaurado, ocupando ahora un lugar de honor en el centro del espacio renovado. Una placa de bronce que contaba su historia estaba en proceso, un recordatorio permanente del poder de la bondad. A veces, las mejores lecciones provienen de los lugares más inesperados, dijo Ricardo durante una reunión de la Junta de Álvarez Tecnologías, donde presentó las nuevas iniciativas sociales de la empresa. «Tuve que perderme por completo para ser encontrado por la bondad de un niño, y esa bondad no solo me salvó la vida, me cambió para mejor». Diego, que no comprendía del todo el alcance de lo que había hecho, simplemente continuó siendo él mismo, un niño de 6 años con un corazón más grande que el mundo. Para él, la historia siempre se trató de ayudar a alguien que parecía solo y hambriento. Y quizás esa era la lección más profunda de todas. Los actos más transformadores no siempre provienen de grandes gestos o planes elaborados, sino de corazones puros que simplemente deciden hacer el bien, un desayuno a la vez. «Abuela», preguntó Diego una noche mientras se preparaba para dormir, ¿crees que otras personas encontrarán amigos especiales en el banco también? Elena le besó la frente, su corazón rebosante de orgullo. «Estoy segura de que sí, mi amor. Le mostraste a todos que a veces lo único que alguien necesita es un poco de amabilidad y un desayuno compartido». Y así, mientras el parque cambiaba físicamente, sus visitantes cambiaban por dentro, conmovidos por la historia del hombre que se perdió y fue encontrado, y del niño que demostró que el amor y la bondad pueden construir puentes sobre las brechas más profundas de la mente y el corazón. El sol de la mañana bañaba el renovado parque con una luz dorada, iluminando la placa de bronce recién instalada junto al restaurado banco verde musgo. Era un día especial, exactamente un año desde el reencuentro que había cambiado tantas vidas. Ricardo Álvarez estaba sentado en el banco, ahora el corazón simbólico del nuevo Centro Comunitario Esperanza, esperando a que llegara su pequeño amigo. Su mirada recorría el espacio transformado, la moderna biblioteca de paredes de cristal, la bulliciosa cafetería comunitaria, el colorido patio de recreo donde los niños reían y jugaban. «Señor Ricardo», el sonido familiar de la voz de Diego cortó el aire de la mañana. Con 6 años ahora, corría por el parque con la misma energía de siempre, aunque había una nueva sabiduría en sus jóvenes ojos. Justo a tiempo, sonrió Ricardo, palmeando el lugar a su lado en el banco. «¿Trajiste el desayuno?». Diego se rió, levantando la pequeña fiambrera que llevaba. «Siempre. La abuela hizo esos panecillos de queso que te gustan». Mantuvieron la tradición, reuniones semanales en el banco, compartiendo desayunos e historias. Durante el último año, Ricardo había recuperado la mayoría de sus recuerdos,
pero eligió mantener vivo el ritual nacido en sus días más oscuros. «¿Sabes?», dijo Ricardo, mordisqueando un panecillo aún tibio, «a veces pienso que tuve que perderlo todo para encontrar las cosas más importantes de la vida». Diego lo miró con esa mezcla única de inocencia y comprensión que solo los niños tienen. ¿Cómo ser amable con la gente? Exactamente, sonrió Ricardo. Antes del accidente, estaba tan ocupado siendo importante, haciendo tratos, que me olvidé de lo que realmente importa. Hizo falta un niño pequeño con un plato de desayuno para enseñarme lo que es verdaderamente importante. El parque bullía a su alrededor a medida que comenzaba el día. La gente llegaba para la inauguración oficial del centro comunitario. Carmen supervisaba los arreglos finales, mientras que Miguel, ahora con 16 años, coordinaba a un grupo de voluntarios adolescentes que ayudaban con los eventos del día. «Vi los papeles que firmó la abuela ayer», dijo Diego casualmente. «Eran sobre la escuela». Ricardo asintió. El Fondo Educativo Esperanza fue una de sus primeras iniciativas después de la recuperación, comenzando con Diego. Aseguraba que los niños locales tuvieran acceso a una educación de calidad hasta la universidad. «Es lo menos que puedo hacer», respondió. «Me enseñaste que la bondad crea más bondad. Ahora otros niños tendrán la oportunidad de alcanzar sus sueños». Diego vio a una familia entrando en la cafetería. Una mamá, un papá y 2 niños pequeños. Sabía que eran una de las familias que recibían comidas gratuitas a través de los programas sociales del centro. «Ya no tienen que pasar hambre», dijo con orgullo. «No, ya no», asintió Ricardo. «Y todo comenzó contigo, decidiendo que yo no debería tener que desayunar solo». Elena se unió a ellos, su cabello plateado brillando bajo el sol. El último año había sido transformador para ella también. Más allá de ver a su nieto crecer en compasión y sabiduría, ahora gestionaba los programas sociales del centro. «Ya casi es la hora», dijo en voz baja. «La gente se está reuniendo para la ceremonia». Ricardo asintió, pero permaneció sentado en el banco. Este momento con Diego era sagrado, su forma de honrar el vínculo especial formado en sus días más oscuros. «¿Sabías que otros niños están haciendo lo mismo?», dijo Diego emocionado. «Vi a 3 niños llevándole bocadillos a un señor en el parque el otro día». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El ejemplo de Diego había inspirado a otros niños del barrio, creando un efecto dominó de bondad. «Así es como funciona la bondad», explicó Ricardo. «Como ondas en un estanque. Un pequeño acto puede tocar muchas vidas diferentes». La ceremonia de apertura fue emotiva. Ricardo Álvarez, ahora completamente recuperado pero profundamente cambiado, habló de cómo un simple acto de bondad no solo le había salvado la vida, sino que había cambiado su perspectiva sobre lo que realmente importa. «Este centro», dijo a la multitud reunida, «no es solo un conjunto de edificios. Es un testimonio del poder transformador de la compasión, un recordatorio de que a veces nuestros ángeles de la guarda vienen en paquetes pequeños, llevando platos de desayuno». El momento más conmovedor llegó cuando Diego y Ricardo desvelaron la placa conmemorativa junto al banco. Inscrita en bronce estaba la historia de cómo un niño de 5 años, con puro amor en su corazón, había rescatado a un hombre perdido a través de un simple acto diario de bondad. Carmen abrazó a Elena, ambas mujeres secándose las lágrimas en silencio. Miguel sonrió, con el brazo alrededor de los hombros de Diego. La familia Álvarez se había establecido permanentemente en la ciudad, sin querer dejar un lugar y unas personas que se habían vuelto tan importantes en sus vidas. Después de la ceremonia oficial, se sirvió un almuerzo comunitario en la cafetería. Personas de todos los ámbitos de la vida se mezclaron, compartiendo comida e historias. Era exactamente lo que Ricardo había imaginado, un espacio donde las barreras se disolvían y la comunidad se fortalecía a través del compartir. «Abuela», llamó Diego, llevando a Elena a un rincón tranquilo. «¿Crees que mi papá estaría orgulloso?». Elena abrazó a su nieto, su corazón lleno de amor. «Estoy segura de que lo estaría, mi cielo.
Convertiste el dolor en amor, la soledad en comunidad. No hay mayor fuente de orgullo que esa. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, un pequeño grupo permanecía reunido alrededor del banco verde musgo. Ricardo, Carmen, Miguel, Elena y Diego. Una familia formada en circunstancias extraordinarias. Por los nuevos comienzos, brindó Ricardo con su taza de café. Y por la bondad que nos trajo aquí, añadió Diego, levantando su vaso de zumo. El sol se puso en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. El parque, ahora transformado en un vibrante centro comunitario, seguía siendo un testigo silencioso de cómo el amor puede tender puentes sobre las brechas más profundas y cómo la bondad, incluso de las manos más pequeñas, puede cambiar el mundo. Ricardo miró el reloj de oro en su muñeca, el regalo de Miguel. Una vez su única ancla durante sus días de confusión, ahora simbolizaba no solo su pasado recuperado, sino el tiempo precioso que ya no deseaba desperdiciar. ¿Mismo día, misma hora, la próxima semana?, preguntó Diego, recogiendo los restos de su desayuno compartido. No me lo perdería por nada del mundo, respondió Ricardo con una sonrisa. Después de todo, algunas tradiciones son sagradas. Y así, mientras el día llegaba a su fin, el banco verde musgo permanecía, siendo testigo silencioso de una extraordinaria historia de pérdida y descubrimiento, de oscuridad y luz, de cómo una simple comida ofrecida con amor puro podía cambiar no solo dos vidas, sino toda una comunidad. El legado de la bondad de Diego continuó extendiéndose como ondas en un estanque, tocando a más y más personas. Y en algún lugar, quizás, otro pequeño ángel estaba decidiendo que nadie debería tener que desayunar solo.